Mi nombre es Mauricio Jacobo, yo soy residente de segundo año de psiquiatría. Estoy a cargo de la sesión del día de hoy, la cual me coordina el doctor Valerio Villamil. Vamos a hablar de lo que va a ser el contenido de la sesión. Vamos a empezar por alguna definición, algo de epidemiología, vamos a hablar de los criterios diagnósticos, tocaremos a mozo brodo la teoría de la inflamación, algo de los costos, después pasaremos con antecedentes y propiamente al último con el artículo y las conclusiones. Bueno, ¿qué es la diabetes mellitus? Según la OMS, la define como una enfermedad crónica grave que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia esta misma insulina que produce. ¿Cómo es la clasificación? Bueno, existen diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que representa del 5 al 10% del total. Como la mayoría de ustedes sabe, se debe a la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Está la diabetes tipo 2, que representa del 80 al 90% del total de diabetes, y sabemos que se debe a la pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta pancreáticas. También dentro de la clasificación se encuentra la diabetes gestacional, la cual es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre y que no estaba previo al embarazo. Y bueno, es que existen otros tipos de diabetes específicas debido a otras causas, como es la MODY, que como sabemos es debido a una mutación de genes asociados en las células que secretan, asociado a las células beta pancreáticas. También está presente aproximadamente en un 5% del total de lo que es la diabetes, y bueno, existe también secundario a medicamentos y secundario también a algunas enfermedades como la fibrosis quística. ¿Qué hay de la epidemiología? Bueno, según datos de la OMS, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el 2014, frente a los 108 millones que había en el 1980. La prevalencia, como podemos ver, ha pasado de 4.7% al 8.5% en la población adulta, o sea, prácticamente se ha duplicado desde ese año. En el 2012 la diabetes provocó 1.5 millones de muertes, mientras que un nivel de glucosa en la sangre superior al deseable, o sea, no necesariamente que tuviera diagnóstico de diabetes, provocó otros 2.2 millones de muertes. ¿Esto por qué? Porque esto incrementa los riesgos de otras enfermedades, principalmente pues, cardiovasculares. ¿Qué hay de la diabetes en México? Bueno, los datos más recientes son tomados de la encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino 2016, en la cual reporta que el 9.4% de la población mexicana refirió el diagnóstico de diabetes. De estos, el 87.8%, que resulta la mayoría, reportó recibir un tratamiento médico para controlar dicha enfermedad. Y de las complicaciones más frecuentemente reportadas, pues en primer lugar está la visión disminuida con un 54.5%, después daño a la retina con un 11.19%, pérdida de la vista con 9.9%, úlceras con 9.14% y amputaciones con un 5.5%. Como podemos ver en esta tabla están los resultados de las encuestas en Sanud del 2006, 2012 y 2016. Se observa en la tabla un ligero aumento en la prevalencia de diabetes con respecto a la ENSANUD 2012. Pasó de ser del 9.2 al 9.4. Con respecto a la ENSANUD 2016, pues podemos ver que fue de 7.2 a la cifra actual de 9.4. Se observó entre los hombres de 60 a 69 años de edad y entre las mujeres con 60 o más años de edad, fue donde se observó un aumento de mayor porcentaje reportado con diagnóstico de diabetes. También en términos regionales, la mayor prevalencia de personas con diagnóstico médico previo de diabetes
se reportó en la región sur con un 10.2%. En esta siguiente tabla podemos ver lo que había mencionado previamente, las complicaciones más frecuentemente reportadas. Todas excepto lo que viene siendo daño a la retina, que se encuentra en esta parte de aquí, se reportaron en mayor proporción en comparación a lo reportado en la ENSANUD 2012. Asimismo vemos que en las tres encuestas lo que viene siendo la visión disminuida es la que se reporta con más frecuencia. Vemos cómo, aparte de eso, desde el 2006 ha ido incrementando, siendo un 45% reportada, un 45% reportada en el 2006 frente a un 54.5%. Adicionalmente, se les preguntó sobre otras complicaciones a los pacientes. El 41% reportó ardor, dolor o pérdida de la sensibilidad en la planta de los pies. El 20% reportó no poder caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga. El 16% haber estado hospitalizado por más de 24 horas y el 14% haber acudido al servicio de urgencias en el último año. Bueno, estas cifras pues también son algo alarmantes y pues no nos extraña que la razón por la que se fomentan las caminatas aquí en la Ciudad de México pues sea algo importante, ¿no? Hubo una, de hecho, hace 2 semanas para fomentar la diabetes y sobre todo basado en estos datos que reportan los pacientes. ¿Qué sabemos de las predicciones? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro con respecto a la diabetes? Bueno, se estima que en los próximos 20 años, 112 personas por cada 1000 con diabetes mellitus tipo 2 sufrirán por lo menos un episodio coronario isquémico. Alrededor de 889.433 habrá 889.433 nuevos casos de insuficiencia cardíaca, aproximadamente 2 millones de infartos agudos al miocardio y 798.188 accidentes cerebrovasculares y por último 491.236 amputaciones no traumáticas atribuibles a la diabetes tipo 2. O sea que bueno, en otras palabras, pues tenemos diabetes para buen rato. ¿Qué hay con respecto a lo que se sabe de la depresión? Bueno, si ustedes se ingresan a la página de la OMS en febrero de este año publicó una nota descriptiva bastante interesante en la cual se resalta que más de 300 millones de personas de todas las edades sufren con depresión, que la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial y que contribuye de manera importante a la carga global de enfermedad. También mencionan que bueno, la depresión se afectan más las mujeres que los hombres y pues no es de extrañarnos que 2 meses después, el 7 de abril del 2017, el día que se celebra el Día Mundial de la Salud, pues la OMS decidiera dedicarlo justamente a lo que es la depresión. En esta otra nota informativa mencionan un dato importante. Ha habido un incremento del 2005 al 2015 mayor al 18% en lo que es de personas viviendo con depresión. Entonces, son datos que nos hablan del impacto tanto de la diabetes como de la depresión actualmente. ¿Qué sabemos de la depresión en México? Bueno, hay datos y se puede decir que lo más reciente es sacado de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que publicó la doctora Medina Mora en el 2003, en la cual se reportan alrededor de 9 trastornos. Los trastornos afectivos están presentes en el 9.1%. De estos, el episodio depresivo mayor representa el 3.3%. También se sabe que 1 de cada 5 personas llegará a cursar algún trastorno mental antes de cumplir 75 años. Esta encuesta permitió estimar la tasa de prevalencia anual de depresión en México, que fue de 4.8 entre la población general de 18 a 65 años. Voy a hablar un poco de los criterios diagnósticos de diabetes.
Según la Asociación Americana de Diabetes, bueno, la diabetes se puede diagnosticar básicamente por estos 4 criterios. Número 1 es la glucosa en ayuno mayor o igual a 126. Realizar una curva de tolerancia a la glucosa medida a las 2 horas con una cifra mayor o igual a 200 miligramos por decilitros. Tener una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5 y una glucosa tomada al azar mayor o igual a 200 en pacientes que tienen una crisis hiperglicémica o que tienen síntomas clásicos de diabetes, polidipsia, polifagia, poliuria. Algo interesante es que si alguno de los 3 primeros criterios resulta positivo, la Asociación Americana de Diabetes recomienda, o más bien, pues sí recomienda realizar una nueva prueba confirmatoria, mientras que si tenemos a un paciente con glucosa mayor o igual a 200, tomada al azar y con síntomas, no se necesita repetir la prueba, esa como tal ya es una prueba diagnóstica de diabetes. ¿Qué hay de la teoría de inflamación? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se asocia la teoría de la inflamación con la depresión. Bueno, se sabe que la depresión como tal es un estado de estrés constante. Se ha visto que hay una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo cual genera aumento de glucocorticoides como el cortisol. Esto puede generar citocinas proinflamatorias, ¿cuáles? Bueno, principalmente interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrófisis tumoral alfa. Estas enzimas lo que promueven es la producción de mediadores inflamatorios dentro de macrófagos perivasculares, de células endoteliales y de la microglia, entre los cuales se encuentra la prostaglandina 2, ciclooxigenasa 2 y óxido nítrico. Esto contribuye a un aumento del estrés oxidativo que genera como tal especies de oxígeno y nitrógeno reactivo, como son estos dos que están ilustrados aquí. Esta oxidación genera como tal oxidación de la tetrahidrobiopterina 4, que es un cofactor importante para la síntesis de monoaminas. A su vez se ha visto que las citocinas proinflamatorias también actúan mediante sus vías de traducción de señales, como es la proteincinasa mitogénica activada P38, y lo que hacen es inhibir la expresión o la función del transportador vesicular de monoaminas tipo 2. Por consiguiente, pues no hay liberación de las monoaminas a la hendidura sináptica y a su vez incrementan lo que es los receptores de dopamina y de serotonina. Por consiguiente, igual aumentando el ingreso de las monoaminas hacia la neurona. Otra de las acciones que tienen las citocinas proinflamatorias es disminuir la función del factor neurotrófico derivado del cerebro y de su receptor de TRKB. Esto influye negativamente en la neurogénesis y en la plasticidad y en la neuroplasticidad. Por último, también se ha visto que las citocinas proinflamatorias juegan un papel importante en el sistema de glutamato. Activan lo que es la enzima indolamina 2,3-dioxigenasa, lo cual cataboliza el triptófano en quirurenina. La quirurina a su vez se descompone en ácido quinolínico, lo cual interviene en el glutamato. ¿De qué manera? Bueno, activa el receptor N-metil de aspartato y por consiguiente activación el glutamato entra a la neurona. A su vez inhibe su recaptación al inhibir el transportador excitatorio de monoaminas en el astrocito, lo que da como un resultado una excitotoxicidad en la neurona. Bueno, ¿por qué les explico tanto o por qué les explico algo de la teoría de la inflamación o cuál es su relación con la diabetes? Bueno, se ha visto que las citocinas proinflamatorias se liberan con la destrucción de las células beta. Una edad de inicio más temprana se asocia con destrucción más extensa de células beta
y por lo tanto se relaciona a una respuesta inflamatoria mayor. A su vez, estudios clínicos muestran que la hiperglicemia por sí sola aumenta la producción de citocinas, en especial las tres que previamente mencioné, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. La mejoría en el control glucémico se ha demostrado que disminuye marcadores de oxidación macromolecular, como lo serían las especies de oxígeno reactivo, los cuales también ya mencioné que juegan un papel importante en el cofactor tetrahidrobiopterina 4. Y se ha demostrado que la unión de la insulina en el cerebro del roedor es más alta en regiones implicadas en funciones emocionales, como lo son la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y el bulbo olfatorio. De forma similar, los transportadores de GLUT8 son sensibles a la insulina y estos se distribuyen selectivamente en el hipocampo y en el hipotálamo, lo que sugiere que la absorción de glucosa es estimulada por insulina en estas regiones. Por último, la salida de BDNF es inhibida por la hiperglicemia y está disminuida en adultos con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a pasar a lo que son los costos como tal de diabetes y depresión. ¿Cuáles son los costos de la depresión? Bueno, en México se han estimado los costos de actividades laborales, los costos de la depresión en actividades laborales. Se habla de una pérdida de aproximadamente $928 al año por persona debido a ausentismos de trabajo y aproximadamente de $2.900 al año por persona debido a baja productividad. Menciona el artículo que acuden al trabajo, pero se les realiza una encuesta en cuanto a su satisfacción y en cuanto a su rendimiento, y bueno, lo que encuentran es una importante baja productividad del trabajo y con consiguiente una disminución de pérdida de dinero. En otros países donde se incluyó, fue un estudio donde incluyeron 8 países, entre ellos pues se vio que Japón llega a tener la mayor pérdida por ausentismos, llegan hasta $2.600 por persona, y en Estados Unidos las pérdidas por baja productividad llegan a ser hasta de $5.500 por persona. Bueno, nada más como dato curioso, los países que tuvieron cifras más bajas fueron por ausentismos, Corea del Sur con $161 por persona y China por baja productividad con $500 aproximadamente. Bueno, otro estudio, Greenberg en el 2015 estimó la carga económica de los sujetos con trastorno depresivo mayor y lo que encontró fue que del 2005 al 2010 la carga económica incrementó en un 21.5%. Esta carga económica es atribuible en un 45% aproximadamente a costos directos, un 5% a costos relacionados con suicidio y un 50% a costos, lo que serían costos indirectos o costos de trabajo, como lo son la baja productividad y el ausentismo. ¿Qué hay de los costos de la diabetes? Pues en cuanto a esto existen estudios desde hace más de 20 años relacionados con los costos de la misma. México ha sido objeto de una transición epidemiológica en estas 2 décadas. El perfil de las enfermedades se ha transformado de malnutrición, enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas a ser un país dominado por la obesidad, la diabetes y otras enfermedades asociadas a la nutrición. Algo que quiero resaltar de esta tabla pues es que desde el 92 ya se han estimado costos asociados a la diabetes en México. Y bueno, se puede ver que los costos indirectos siguen siendo mayores que los costos directos en los estudios, en la mayoría de los estudios y en los que se reportaron. Datos más recientes con respecto a costos de diabetes nos hablan de costos directos, los costos directos definidos como medicamentos, complicaciones, consultas y hospitalización, de aproximadamente $300,000, y costos indirectos definidos como discapacidad permanente,
muerte prematura y discapacidad temporal, y son aproximadamente, como podemos ver otra vez, pues mucho más elevados que los costos directos. Son aproximadamente de unos 400 millones de dólares. Si sumamos estos dos costos, pues nos da una cifra total de 778.437.475 dólares en cuanto a costos. Bueno, conociendo los costos de ambas enfermedades, pues sería importante saber o estudiar o qué es lo que pasa cuando se asocian, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando estas dos enfermedades se estudian en conjunto? Bueno, existen algunos antecedentes de esto. Simon en el 2005 comparó el uso de los servicios médicos de pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y diabetes con depresión. ¿Qué fue lo que encontró? Pues que los costos totales de los servicios de salud fueron aproximadamente un 70% más altos en individuos diabéticos con depresión mayor que para aquellos que tenían algún trastorno depresivo. Pues posteriormente Tronc en el 2006 comparó el uso de servicios médicos de pacientes con diagnósticos de diabetes tipo 2 y diabetes con depresión. Lo que encontró fue que la cohorte de diabetes tuvo costos médicos relacionados con diabetes significativamente menores y así como un total de costos médicos menores que la cohorte de diabetes y depresión. Posteriormente, Horer en el 2010 realizó una revisión sistemática de los costos de asistencia sanitaria en pacientes con diabetes mellitus en comorbilidad con trastornos mentales. En esta revisión se incluyó a todos los estudios que permitieron comparar los costos de salud entre los pacientes diabéticos con trastornos mentales y aquellos que no tenían algún trastorno mental. Lo que encontró fue que tasas, costos de hospitalización, frecuencia y costos de visitas ambulatorias, visitas al servicio de urgencias y costos sanitarios totales fueron mayores en pacientes que tenían diabetes y algún trastorno mental. Este estudio, que es del 2010, en el cual participa el autor del artículo del que vamos a hablar el día de hoy, utilizó datos representativos a nivel nacional de la encuesta de panel de gastos médicos, que es la MEPS del 2006. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar qué es un poco de qué es la MEPS. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Pues que en un modelo con la depresión mayor como una variable binaria, esto quiere decir que la tenían o no la tenían, la presencia de la misma se asoció con un ingreso personal menor de 2.838 dólares. Y en un modelo separado con los síntomas depresivos como una variable continua, esto significa que por cada síntoma que tenía de depresión la persona se asoció a un ingreso personal menor de 1.235 dólares. Bueno, vamos a pasar a lo que es el artículo. El artículo se titula Impact of Diagnosed Depression on Healthcare Costs in Adults with and Without Diabetes, United States 2004 to 2011. Es de la revista de Journal of Affective Disorders, es del año 2016 y bueno, la revista tiene un factor de impacto de 3.43. ¿Cuál fue el objetivo del artículo, del estudio? Fue estimar la carga económica de la diabetes y la depresión en los Estados Unidos mediante la encuesta de panel de gastos médicos en un periodo aproximado de 8 años. Bueno, ¿qué es la MEPS? La MEPS es un conjunto de encuestas de familia, de individuos y de sus proveedores médicos. Mencionan que es la fuente más completa de datos sobre el costo y el uso de servicios de salud y la cobertura de seguro médico, esto en Estados Unidos. Cuenta con varios componentes. Hay un componente que es la encuesta de hogares, en la cual se envían cuestionarios a los individuos para recopilar información sobre su información general, sobre relacionados a su salud, como son el uso de servicios de atención médica,
cargos y pagos, acceso a la atención, entre otros. El componente de proveedor médico es aquel que recopila datos sobre fechas de visitas a servicios, cargos y fuentes de pagos, cantidades, diagnósticos. Vamos a hablar un poco de la metodología. El estudio, ¿qué tipo de estudio es? Es un estudio observacional, analítico y transversal. En cuanto a la muestra, se analizaron las respuestas de la MEPS de 147.095 individuos mayores de 18 años entre los años 2004 a 2011. El diagnóstico de depresión fue registrado por el entrevistador como texto literal y después codificado a la CIE-9. Y bueno, la presencia de diabetes se realizó mediante una respuesta afirmativa a si algún médico alguna vez le había dicho que tenía la enfermedad. Los gastos en el periodo de estos 8 años se ajustaron a un valor en dólares del año 2014. ¿Cuáles son las variables? La variable dependiente es el gasto total en atención de salud. Este es definido por la suma de pagos por visitas a consultorios médicos, pacientes hospitalizados, pacientes externos, emergencias, servicios dentales, de farmacia, cuidados en casa y otros cuidados médicos. La variable independiente es la diabetes y depresión, y las covariables pues son las comorbilidades, el grupo étnico, la escolaridad, el estado civil, género, edad, región censada, seguro médico, nivel de ingresos y el año evaluado. En cuanto al análisis estadístico, se utilizaron medias no ajustadas para comparar el gasto total por categoría de depresión y de diabetes, y se realizaron análisis no ajustados de costos por categorías, comparando 4 grupos, entre los cuales estaban los que no tenían diagnóstico ni de diabetes ni de depresión, los que tienen diabetes, los que tenían depresión y los que tenían ambos diagnósticos. Para estimar el costo anual se utilizó un modelo Probit para la probabilidad de observar un gasto cero frente a un gasto médico positivo. Esto significa que aquellos que sí tuvieron gasto contra los que no, y un modelo lineal generalizado. Esto para estimar la asociación ajustada ya con las covariables de los gastos médicos totales condicionados a un gasto médico positivo. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en los resultados? Si pueden ver en la tabla de grupos de edad, se observa que en el total de la muestra, así como en el grupo de depresión, que vienen siendo este y este de acá, el porcentaje mayor de personas se encuentra entre los 18 a los 44 años, mientras que en las personas que tenían diabetes y depresión se encontraban entre los 45 a 64 años. En la tabla de abajo vemos que en cuanto al sexo, en los 4 grupos predomina lo que es el sexo femenino. En la tabla de grupos étnicos, los caucásicos son el mayor porcentaje en cada uno de los grupos, y el estado civil también en todos los grupos. Estar casado fue el mayor porcentaje en todos los grupos. La escolaridad, tener un grado de escolaridad de universidad, también fue reportado por la mayoría de los pacientes en todos los grupos de las diferentes categorías, y tener un seguro privado también fue lo más reportado en todos los grupos. ¿Qué hay con los ingresos? En cuanto a los ingresos, cambia un poco la tendencia. Vemos que en todos los grupos el mayor porcentaje de personas tienen ingresos altos. Únicamente donde cambia, la excepción es en las personas que tienen diabetes y depresión, que ellos reportaron más frecuentemente tener ingresos medianos. ¿Qué hay de las condiciones crónicas? En la tabla de total de las personas sin ningún diagnóstico y de las personas con depresión, lo que más frecuentemente reportaban era dolor articular, mientras que en la tabla, en el grupo, de diabetes y diabetes con depresión, la condición crónica más frecuentemente reportada era hipertensión,
que bueno, sabemos la comorbilidad y cuánto se suelen asociar la diabetes y la hipertensión, pero sí es interesante analizar este otro dato del dolor articular en cuanto a los otros tres grupos. Podría ser a lo mejor que algún paciente, no sé, en la depresión fuera parte de la sintomatología, que pudiera estar expresando algún síntoma somático relacionado. Bueno, eso no lo mencionan y es solo como especulación. ¿Qué hay de los gastos a través de los años? Bueno, como vemos en todas las tablas, tener ambos diagnósticos, que es esta línea de acá, representa un costo mayor en comparación a tener diabetes, depresión o no tener ninguno. Incluso a pesar de que los gastos totales y de internamiento, tanto de la diabetes como de ambas enfermedades, disminuyeron a lo largo de los años, el costo de ambas enfermedades sigue siendo mayor en los 8 años de seguimiento. El promedio total no ajustado de gastos médicos para los pacientes con depresión y diabetes, que lo podemos ver en esta tabla de acá, fue de alrededor de $17,000, seguido de la diabetes con alrededor de $10,000, la depresión con $8,000 y sin ningún diagnóstico aproximadamente $4,000. Bueno, ¿qué hay de los costos anuales? Esta otra tabla tenemos los costos en dólares pues, por persona de todos los servicios. Vemos que nuevamente en el grupo de diabetes y depresión tienen los costos más elevados, siendo los costos de paciente internado los que están en mayor porcentaje, con un 5.546 dólares, y después le sigue medicamentos con 5.413. Y esto, en todos los grupos el costo de internamiento es mayor en comparación con el resto, excepto en lo que es la depresión, que los medicamentos son los que representan un mayor costo anual. Y bueno, ¿qué es lo que reportaron en el estudio después de hacer, en cuanto a efectos incrementales, ya ajustados a covariables, después de utilizar el modelo lineal general? Pues vemos que en cuanto a el efecto incremental o el costo incremental de los pacientes con depresión y con diabetes con respecto a los que no tenían ningún diagnóstico, fue de aproximadamente $2,600 al año por persona, mientras que tener diabetes y depresión te cuesta $6,037 más en comparación a no tener ninguna de los dos. Hay otros datos interesantes en la tabla. Vemos que, bueno, en comparación al sexo masculino, ser del sexo femenino representa un gasto mayor de $927. En cuanto a los grupos étnicos, ser hispano, de hecho, se puede decir que, digamos, gastas menos por ser hispano en relación a los pacientes caucásicos. Esto, pues, podríamos suponer que es un estudio realizado en Estados Unidos, y esto es probablemente a los accesos a los servicios de salud. Ser casado, pues gastas más si estás casado en cuanto a las enfermedades que ser soltero o no casado. Esto se refiere a divorciado o viudo. Otro dato también interesante es que con respecto a los que tienen un seguro privado, las personas que no tienen seguro gastan menos al año. Esto también se podría interpretar como debido a que no tienen algún seguro que cubra los gastos, pues evitan acudir a los servicios para la atención. En cuanto a las condiciones crónicas, con respecto a no tener ninguna condición crónica, las personas que tienen como comorbilidad un EBC gastan aproximadamente $3,475 más en comparación con ninguna. Y bueno, la que le sigue pues sería un infarto agudo al miocardio con $2,832.
¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? Ayuda a la comprensión de pues, la importante carga económica creada por estas dos comorbilidades en específico, debido a que son altamente prevalentes. Y sobresalta la carga económica de los individuos en el contexto que la depresión y la diabetes en comorbilidad se asocian a un menor ingreso anual. Este estudio se ve reforzado por el uso de datos representativos a nivel nacional, como es la encuesta, y un nuevo modelo de datos de dos partes de estimación de costos. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones? Aunque los datos se agruparon para proporcionar tendencias en el tiempo, se utilizó un diseño transversal para recolectarlos. Esto, por lo tanto, la causalidad no podría ser discutida. Las comorbilidades fueron autorreportadas, entonces esto no es tan confiable como que no es lo mismo que el paciente diga qué enfermedad tenga, que algún médico la haya diagnosticado como tal. Y los datos fueron ponderados para reflejar la población en los Estados Unidos. Esto quiere decir que no se puede generalizar a otros países. Bueno, otras de las limitaciones fue que el diagnóstico de depresión fue codificado de acuerdo a la CIE-9 y bueno, el diagnóstico de diabetes pues prácticamente también por autorreporte. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues en conclusión, la carga económica de la diabetes y la depresión en adultos es grande y no ha cambiado significativamente entre el 2004 al 2011. Aunque los costos de la diabetes ha disminuido ligeramente, el costo de la depresión diagnosticada ha aumentado a aproximadamente $2,600 por persona al año. Y el costo de la diabetes y la depresión cayó ligeramente, pero como vimos en una de las tablas, sigue costando $6,037 más que no tener ninguno de los dos diagnósticos. Esto con una estimación agrupada de $17,000 por persona gastado en asistencia médica. Por lo tanto, pues es de vital importancia diagnosticar y tratar a los pacientes diabéticos con depresión, dado el gasto económico tan importante que genera. Así que pues ya saben, hay que hacer más ejercicio y comer menos azúcar. Muchas gracias.